Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y en este episodio Dando en Tren hice el viaje turístico Arica-Pucón-Chile. Esto ocurre en el norte de Chile. Arica es el límite norte y el viaje Arica-Pucón-Chile es un viaje ida y vuelta, un paseo de todo el día. Bienvenidos, día sábado 10 de agosto de 2024 en Avenida Brasil. Brasil 117, Arica. Para viajar en este tren patrimonial Arica-Pucón-Chile, estoy en la entrada de la Maestranza Chinchorro, maestranza del ferrocarril Arica-La Paz. Del lado chileno de este tren binacional, recordar que La Paz es Bolivia. Nosotros haremos un tramo corto de este ferrocarril. Después de caminar unos varios minutos, unos 300 metros, llegamos a la estación Chinchorro. Yo estaba súper feliz porque calcé mi viaje a Arica con este fin de semana para vivir esta experiencia del tren. Vi las fechas del tren patrimonial, compré los boletos y de ahí planifiqué toda la estadía de Arica, compré los pasajes del bus desde Santiago, la reserva del hotel y todo lo demás. Pero esto era mi prioridad, como buen fan del transporte público y de este tipo de viajes. La formación es una locomotora diésel y dos coches Schindler suizos, de 1955. Antes de que subieran todos los pasajeros, en ese rato en que todavía estaba llegando la gente, pedí permiso para fotografiar y grabar el interior de este tren. Vacío, sin gente. Una oportunidad privilegiada que agradezco mucho. El personal del tren fue súper amable y hacer este viaje también es un recordatorio de un servicio real, el servicio El Dorado de los Andes, servicio de tren binacional que existió alguna vez. Feliz de poder vivir esta aventura. Antes de ingresar al tren hay una muestra tipo museo con un coche comedor o restaurante, un coche tender para el transporte de agua, una grúa pescante de trocha métrica, todos estos tienen trocha métrica, y una locomotora que hacía maniobras dentro de la maestranza. En el viaje nos acompaña una guía de turismo, Carolina Cortés, que nos va explicando todas las cosas, y dentro de lo que ella explicaba, como el tren Arica-La Paz tiene trayectos en montaña, en altura, algunos tramos de cuestas tienen sistema de cremallera. El tren viaja enganchado tanto para subir como para bajar. Piensa en la cremallera de un pantalón o de un bolsillo. Aunque en este viaje turístico no llegamos a esos tramos y no veremos eso en funcionamiento. Y ahora toca el embarque del tren patrimonial. Tengo la meta de llegar a 100.000 suscriptores, así que te invito a que si te gustan estas aventuras, que te suscribas y que sigamos viajando juntos. Los niños tenían unos globos de regalo, porque por la fecha, justo es el fin de semana del Día del Niño en Chile, en agosto. Así que es una versión especial del viaje. Había un corpóreo de la empresa de ferrocarriles del estado, Ferrovito, y todos los niños tenían regalo. Un globo, unos dulces y después les dieron un tren plegable de cartón. Algo bien divertido y lúdico para este día. Yo viajaré en el asiento 55 con ventana. Todos los asientos de este tren turístico son numerados. En total, sumando los dos coches, hay 86 asientos disponibles, todos de 2 en 2. Adelante de nosotros, abajo, tenemos un reposapiés desplegable con la pisada. Estos vagones de pasajeros traen equipos de climatización, muy moderno, y del sistema original, estos vagones suizos también tenían y tienen calefacción. Era un servicio de bastante buen nivel. Hacia La Paz, igual en la ficha veremos algo más de eso. Junto con el asiento tenemos una palanca de reclinación. Se levanta hacia arriba, y esto es ya de cuando estábamos viajando. Los asientos tienen una buena reclinación, muy buena, son cómodos, una buena butaca para el viaje. Y por último nos dieron un boleto de cartón como recuerdo de este viaje del tren patrimonial Arica-Pucón-Chile.
El viaje comienza puntualmente en Arica. El tren estaba con todos los asientos ocupados, capacidad completa. A un lado tenemos la maestranza, el lugar donde mantienen los trenes, donde se guardan, la casa de máquinas. Y por el otro lado se ve el mar, la playa Chinchorro, si es que logras aguzar la mirada. La gente que nos miraba en las calles le tomaba fotos al tren o grababan el tren. Y un tramo bien interesante, pintoresco por decirlo de algún modo, es cuando el tren cruza la feria de Linderos. Esta feria se hace en Avenida Robinson Rojas y normalmente no pasa el tren. Y en los días en que sí pasa el tren, van unas personas de la empresa avisando que viene el tren para que la gente despeje y no haya accidentes. Las ferias son mercados tradicionales en toda América Latina. Chile no es la excepción, tenemos ferias por todos lados, aunque en cada país tienen distinto nombre, tianguis, entre otras acepciones según el país. Mucha gente nos veía y nos saludaba en la feria. En Arica existen dos líneas de tren. Una es el servicio Arica-Tacna, que funciona, aunque cuando yo fui estaba justo en mantención en esos días, y esta línea que va hacia Bolivia, hacia La Paz. En cuanto a transportes, hoy en día hay muchos buses que hacen el viaje Arica-La Paz. Es un trayecto bastante habitual y con mucha demanda. El viaje bordea el río Yuta, que lo veremos y cruzaremos en un par de ocasiones. Este río viene de las montañas de los Andes. Es uno de los pocos ríos que siempre tiene agua. Recordar que todo esto es desértico. Esta parte de la vía férrea hasta Poconchile va bordeando el camino internacional hacia Bolivia y también el cauce del río Yuta. Junto a la carretera y las vías férreas hay algunas zonas industriales, parcelas, casas, negocios y se distingue la agricultura. Aunque toda esta zona es desértica, el norte de Chile y el sur de Perú son zonas de desierto. En el valle del río Yuta hay mucha vida, muchas plantaciones agrícolas, choclo yuteño, alfalfa, cebolla, ajo, tomates. Todos estos cultivos tienen que ser resistentes a la salinidad, porque estas aguas del Yuta vienen con muchas sales y minerales. 11 de la mañana y tenemos la primera parada del tren, parada cultural exclusiva de estos viajes turísticos. Esta parada es para conocer las colcas de Huaylacán, un sitio arqueológico. Las colcas son depósitos de alimentos, principalmente el maíz o choclo. Son agujeros de cerca de 2 metros. Los alimentos se conservan aquí por las noches. Recordar que el desierto es frío, es helado en la noche, bastante frío. Abajo, las napas subterráneas del río también aportan frío, entonces todo eso ayuda a conservar los alimentos. Y servía como punto de trueque entre los alimentos de la costa y los alimentos del valle, un lugar de intercambio comercial. En los cerros es posible ver geoglifos, el gigante de Yuta, que son estas figuras o representaciones gráficas hechas en la tierra, con piedras puestas encima de la montaña. En esta parada también es posible apreciar el valle del río Yuta, con la aridez de las laderas de los cerros, ya ven que están pelados, sin nada, y lo verde que está junto al río. Un paisaje que se repite en los valles del sur de Perú y el norte de Chile. Ahora volvemos hacia el tren. Para subir, por la diferencia de altura, ponen un cajón como escalón adicional. Esto es una parte del coche donde no hay asientos, es más para el uso del personal del tren, y es la zona donde está el baño, porque estos vagones traen baño, aunque es solamente para orinar, urinario.
Tenemos la puerta con el seguro, un dispensador de papel y un espejo. Lavamanos, más papel higiénico, ahí lo tenemos. Este dispensador de jabón, jabón de espuma. Y este es el inodoro. Y ahora toca cruzar otra vez el río Utah en este puente ferroviario. Dentro del servicio de tren turístico, el boleto incluye un pequeño snack o colación que van entregando. Era un agua mineral y una barra de cereal. No me lo esperaba. Bienvenido sea todo lo que es comida. Ahí se ven otros geoglifos. ¿Los alcanzan a ver? El tren va a cerca de 30-35 kilómetros por hora. Por eso el viaje es más lento que en un vehículo normal. En auto, este viaje a Poconchile demora menos de una hora. En lo personal, es precioso poder hacer el viaje. La vista con los campos es muy bonita. Y lo otro es que en Chile, tal como pasa en muchos países de América Latina, antes había una red de trenes muy extensa, con muchos ramales, muchos servicios, y eso ha ido desapareciendo. Entonces la posibilidad de vivir un viaje en tren, de ver estos paisajes, de hacer estos viajes, aunque sea un paseo turístico, es algo sumamente bonito. A mí que me gusta la geografía, poder explorar y conocer un poco más del valle del río Utah, viajando en tren me parece fantástico. Claro que si uno considera que el servicio original llegaba a La Paz, debió ser toda una odisea, un viaje legendario, poder llegar a La Paz y ver todos esos paisajes impresionantes. El último servicio completo, Arica-La Paz, con pasajeros, se hizo en 1996, hace casi 30 años. Y acá tenemos un regalo para la pequeña pasando por la estación de Rosario. Pero ya vayan observando a la derecha que aprovechando la pasadita vamos por la estación de Rosario y el regalito para la pequeña. Y acá Estamos pasando de estación Rosario, la primera estación intermedia después de Chinchorro. El viaje entre Rosario y Poconchile va bordeando los cerros por momentos, cerros que pueden tener un poco más de 1000 metros. Vemos solamente en la ladera y no se nota por el efecto del valle, pero nosotros también estamos subiendo en altitud. Poconchile, donde llegaremos, tiene cerca de 600 metros de altitud, metros sobre el nivel del mar, y la última estación de este tren en Chile, Bisbiri, está a 4060, es súper alto, y la estación final de La Paz, la antigua estación, estaba a 3700 metros. Tanto el viaje en tren como el viaje en bus de Arica a La Paz tiene mucha altura. De los paisajes que vemos, al igual que en el inicio, van cambiando las plantaciones o el cultivo, pero son plantaciones agrícolas. Yo no coincidí con la fecha, pero a mediados de agosto se celebra el Festival del Choclo en Arica. El choclo es el maíz. Y había un tren especial que venía para la festividad, porque esa fiesta se celebra en Poconchile, nuestro destino, y fue mucha gente a disfrutar y celebrar días después. Estación Poconchile, 12:20 según mi reloj. Estamos ya en nuestro destino, todos los pasajeros tienen que bajar. Aquí tenemos un tiempo para almorzar y también para conocer el pueblo, que es bien chiquito. El día está súper bonito. Arica es conocida como la ciudad de la eterna primavera, siempre un clima muy agradable, y acá más adentro del valle suele estar soleado, con más calor, pero tampoco tanto. Por ejemplo, ahora que estoy editando el video en septiembre, hay máximas de 22 grados Celsius, mínimas de 12 grados Celsius, soleado en prácticamente todos los días, y agosto debió ser parecido. Desde la estación caminamos en subida por una calle de tierra hasta llegar a la carretera principal, donde está la plaza y la iglesia de Poconchile. Eso es principalmente el paseo, el viaje en el tren
la visita de la plaza, poder visitar la iglesia, donde la guía también nos cuenta la historia del lugar. En estas latitudes hay varias iglesias católicas, pero con elementos de sincretismo, de cosas que venían de las tradiciones incas y anteriores. El templo ha tenido varias restauraciones y se encuentra súper bien conservado, considerando los terremotos y todas las cosas que suceden por aquí. Esta iglesia sería de 1605 como dato, o sea, está súper bien conservada. El pueblo tiene 2 o 3 lugares para comer y ahí la gente almuerza. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con todo este viaje turístico. El boleto lo compré en internet a 155, me costó 10.000 pesos chilenos, como 11 dólares, 60 reales. Era un valor de promoción porque el precio original son 14.000, es un poco más caro. Grabé el proceso de compra, es más fácil de explicar así. Tú entras a f.cl, el sitio web de la empresa de ferrocarriles del Estado, y ahí pones servicios de pasajeros y buscas servicios turísticos. En esa pantalla te ofrecen todos los trenes turísticos disponibles del país, de todo Chile. Y ahí toca elegir el tren Arica-Pucón-Chile, pero también puedes aplicarlo para los otros viajes. Te sirve para aprender cómo agendar un tren turístico. Cuando entres o pinches en el servicio, te dará una descripción del viaje turístico y si bajas, encontrarás la programación con los días en que sale el tren, que suele ser en fines de semana o un día feriado. Más abajo está el itinerario con todo lo que se hace en el día, los horarios de las actividades, toda esa información. Al hacer clic en comprar tour, te lleva al sistema de venta de estos trenes turísticos. Aparecen todas las salidas, las de Pucón Chile y las otras que van a Pampa Central. Eliges el día y horario y te mostrará el mapa de asientos, que es lo mismo que vimos dentro del tren. Y eso es todo. Eliges asiento, pagas y te llega por correo y presentas eso al personal del tren. El otro tren turístico que se ofrece es Arica Central. Yo inicialmente quería viajar en ese, porque además del valle subes a los cerros, hay cuestas, hay montaña, pero estaba agotado y sigue sin usar cremallera. En Central cambiaba la locomotora y a partir de ahí se empezaba a usar la cremallera. A la vez, este es el trazado del tren Arica-La Paz, tren binacional de Chile y Bolivia. Insisto, debió ser un viaje épico hacer esta travesía en tren. Hice un resumen con las fechas que ha tenido este tren en 2024, prácticamente es casi una vez al mes. Igual en caso de dudas está el sitio web de Ferrocarriles del Estado y el Facebook F Arica para revisar. Yo soy escritor y editor de libros, corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas esperan por ti. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Por ahora vemos imágenes de Iris el Sonido de las Caracolas. Un afectuoso saludo y reconocimiento a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias. Y este tren en el supermapa aparecerá en la ubicación de Pucón Chile, nuestra estación de destino. Retomando, en Pucón Chile está esta imagen con código QR. Puedes acceder a algunos libros sobre el ferrocarril Arica-La Paz, conocer su historia y más detalles. Muchas de las cosas que les conté vienen de estos libros y otras publicaciones. 14:30 y ya es hora de movernos rumbo a Arica. El viaje hacia Central es casi lo mismo. El tren sale más temprano, llegan a Central y después vuelven a Pucón Chile para almorzar. En caso de que logren pillar pasajes en el otro servicio más largo. Es lo mismo, pero un poquito más que lo que hicimos ahora. En el viaje de ida viajamos mirando hacia adelante y en el viaje de retorno los asientos no se mueven, así que quedamos mirando hacia atrás. Del viaje de vuelta todo fue tranquilo, la mayoría se fue durmiendo. El viaje valió la pena, no tenía tantas expectativas porque no conocía mucho de la ruta, pero ha sido encantador poder visitar Arica, poder conocer el Valle de Yuta de esta manera, visitar un sitio arqueológico como Las Colcas, ver geoglifos y aprender un poco más de la historia del transporte de esta zona del país.
Yo soy aficionado de transporte público, a los viajes, a la geografía. Son las pasiones que te comparto acá en el canal. Es súper bonito poder compartirles y mostrarles algo de esto, de la historia que cuentan los libros. Los primeros trenes Arica-La Paz demoraban 20 horas en hacer el viaje completo, en 1913. 20 horas. Los trenes Salón que llegaron para modernizar el servicio lograron bajar a 10 horas el trayecto en la década de 1980 y existió el tren El Dorado de los Andes, que era un servicio de lujo, pero que estuvo solamente 2 años, tuvo 2 temporadas, no duró mucho tampoco, y era un servicio que tenía un coche comedor, que tenía restaurante, esta climatización, era un muy buen nivel. Hoy en día la parte chilena de la vía está operativa. Se probó que un tren puede llegar desde Arica hasta Bisbiri. La parte boliviana también tiene un servicio entre Charaña, que es la estación fronteriza, y Viacha, pero funciona una vez a la semana, me parece. Y el viaje Arica-La Paz es realizado con buses de empresas bolivianas. Salen desde el Terminal Internacional de Arica, demoran entre 10 y 12 horas y el precio ronda entre los 15 y 25 dólares. Este paseo Pucón Chile tiene un precio normal de 16 dólares, así que me imagino que el viaje en tren hasta La Paz también sería algo muchísimo más caro. La gente que hizo el paseo quedó muy contenta. Yo tuve una muy buena compañera de asientos, Génesis, pude compartir con parte de sus amistades. Aprovecho de mandarles un gran saludo a todos y agradecido del viaje. La gente del tren fue muy amable, el personal del tren también, el viaje fue muy bonito, todo fue una experiencia que valió mucho la pena. Me despido con algunas vistas de atardecer en el mar, en la playa Chinchorro de Arica. Estén muy bien, esto es cerca de la maestranza del tren donde iniciamos, pero la parte de abajo. No les pude mostrar mucho de la playa en el tren, pero se muestro aquí. Espero que estén súper bien, que Dios los bendiga mucho y ya nos veremos en más aventuras. Chau, que estén muy bien.